seguir hablando y valorando la situación del campo, de la ganadería y de la agricultura, y hoy, en este caso, después de haber hablado esta semana con Asaja, también queremos pulsar la opinión de otra de las organizaciones agrarias de aquí de Castilla-La Mancha. Estamos hablando de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, y vamos a preguntarle sobre todo esto, sobre toda esta situación, a Elisa Fernández, una de las responsables y representantes de esta organización agraria de UPA. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la situación está complicada, ¿no?, para el sector agrario. Bueno, pues sí, esto ya es una tradición, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es histórico. Y fundamentalmente, pues por la meteorología. Ese es uno de los temas importantes, dependemos del tiempo. Y luego otro tema importante pues es el precio que siguen recibiendo agricultores y ganaderos por su producto. Es la batalla de siempre. Dos de los grandes problemas, ¿no?, principales problemas que tiene ahora mismo el campo, la agricultura, la ganadería. Precisamente citabas primero la sequía. ¿Cómo está afectando aquí a Castilla-La Mancha? Estamos con unos porcentajes, ¿no?, de agua en los embalses, desde luego ínfimos, no llueve. ¿Cómo puede afectar, sobre todo a los próximos meses, y qué se puede hacer? Bueno, pues ahora mismo estamos viendo que comenzamos una campaña de vendimia, ¿no?, por empezar por algún sector. Todavía es pronto, desde luego, para hacer una estimación. Acabamos de empezar, pero bueno, pues la sequía fácilmente nos va a dejar con un 20% menos de producción, y a lo mejor es poco decir. Y esto, pues como decimos, es un problema, claro, pues meteorológico, ¿no? Por tanto, la vendimia nos viene más cortita. Tenemos otro sector importante en Castilla-La Mancha, que es el olivar, y bueno, pues ahora mismo las expectativas no son buenas. Nos queda algún tiempo para empezar esa campaña, y lo único que podemos hacer es mirar hacia arriba, ¿no?, y pedir que llueva, y que llueva de forma moderada durante este tiempo, hasta que empiece esa recogida de aceituna, porque también es un sector estratégico en nuestra comunidad autónoma, es importante. Y luego tenemos un sector que, bueno, todos lo pasan mal, ¿no?, pero realmente nos gusta siempre acordarnos de los ganaderos. Los ganaderos están al límite por varias circunstancias. O sea, los animales cuando salen a campo a pastar, pues ahora mismo con la sequía que hay no tienen comida. ¿Eso qué supone? Pues que los ganaderos tienen que gastarse dinero en pienso. Y eso supone que hay un incremento de costes en esas explotaciones, y más al precio que se está pagando el pienso ahora mismo. Y no solo es el pienso, es la luz, es el gasóleo, los suministros. Entonces, bueno, pues tenemos una situación, como decimos, complicada, también de incertidumbre, y al final, pues tengo que destacar lo de siempre. Y lo de siempre es que hemos visto cómo después de esta pandemia, y sobre todo con el argumento de la guerra, hay unos costes disparatados en el supermercado. Cuando los consumidores vamos a comprar los productos básicos, que es alimentación, hemos tenido unos incrementos de costes importantísimos, ¿no? Eso lo sabemos todo el mundo. Sí. Y lo que nosotros seguimos diciendo es que no podemos entender cómo a los consumidores se nos sube el precio de esa manera en las grandes superficies, y luego ese dinero no es capaz de distribuirse a lo largo de la cadena para que los agricultores y ganaderos cobren por encima de lo que a ellos les cuesta producir. Que eso es lo que dice la ley de la cadena que está en vigor en este país. Estamos convencidísimos desde la UPA que con el dinero que pagamos los consumidores en el mercado hay dinero más que suficiente para que todos los eslabones de la cadena vivan decentemente. Entonces, aquí hay un problema, y es que los consumidores se nos sube el precio y se siguen enriqueciendo los que están en medio. Y al final el agricultor y el ganadero es el que menos recibe por su producto, a pesar del incremento de los costes de producción que tiene. ¿Por qué no se cumple 100% la ley de cadena alimentaria? Porque esto, como bien dices, si bien venimos contando, está regulado, se supone, ¿no?, que debería de cumplirse. Efectivamente, está regulado, y además la ley lo dice muy claro. Ningún eslabón de la cadena puede cobrar por debajo de lo que le cuesta, de sus costes de producción, porque ahí es donde está la mínima rentabilidad de la explotación. Es decir, que menos que me paguen, que menos lo que yo me gasto en producir. Entonces, esto no se cumple, hay una ley y no se está cumpliendo, porque esa ley también, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, necesita poner en marcha mecanismos de control.
Si tenemos una ley, tenemos que tener luego un mecanismo y tenemos que tener gente, la administración tiene que tener gente que controle si esa ley se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y tenemos el ejemplo, último sector muy afectado por este tema, el sector avícola, el de los pollos. O sea, ha habido un incremento importantísimo en el supermercado cuando vamos a comprar pollo y nuestros granjeros llevan años cobrando por el mismo precio por su pollo. Es decir, no se repercute ese dinero de subida que estamos pagando los consumidores, a ellos no les llega absolutamente nada. Se queda en el eslabón intermedio de la cadena. Y eso el gobierno y las comunidades autónomas tienen que controlarlo. Y la ley no vale solo decir que los agricultores y ganaderos son los que tienen que denunciar individualmente uno a uno. O sea, esta ley se tiene que cumplir y tiene que haber inspección para todos los eslabones de la cadena, para todos, que nosotros no decimos que solo se inspecciona de arriba, para todos. Y en cuanto hubiese mínimas inspecciones en todos los sectores, se detectaría claramente que esa ley se está incumpliendo y que el perjudicado de esto es el primer eslabón de la cadena, que somos los productores, los agricultores y ganaderos. Y esto nos pasa en todos los sectores. O sea, que no estamos hablando, ahora hablamos del pollo, hace 4 días estábamos hablando de la leche, del aceite ni te cuento, venimos hablando históricamente de este tema, y esa ley se ha hecho, nosotros como organización agraria hemos creído mucho en la ley de la cadena alimentaria, además una ley pionera en Europa, y seguimos trabajando y le seguimos diciendo al Ministerio que hay que cumplirla. Claro. Y hay que cumplirla y es la Administración que tiene que poner las medidas en la mesa para que esta ley sea efectiva, porque si no, ¿para qué queremos legislar? Eso es, porque es una ley pionera, como dices, pero si no se cumple, de poco vale, ¿no? Te quería preguntar también, Elisa, ¿hay explotaciones ganaderas aquí en Castilla-La Mancha que están cerrando por esos altos costes de producción? Bueno, pues nosotros esos datos que se dan también, ¿no? Algunas veces de no sé cuántos miles de cabezas de ganado que se están sacrificando, no sé cuántas explotaciones que se están cerrando. Es verdad que los costes de producción son importantes y que hay gente que está al límite y no aguanta. No tengo el dato para decírtele exacto o fiable de las explotaciones que se están cerrando. Hay un problema también en explotaciones que se cierran, por ejemplo, en Caprino con el tema de la tuberculosis. Bueno, pues porque se detecta esa tuberculosis y al final son muchos los animales que hay que sacrificar y bueno, pues el ganadero no está en una situación como para reponer esos animales de un día para otro, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el dato no te puedo decir exactamente las explotaciones que se han cerrado en Castilla-La Mancha, pero como no, sí habrá habido gente que haya dejado de ser ganaderos, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que tenemos una media de edad alta en ganadería en Castilla-La Mancha, pero también te puedo decir que bueno, tenemos un último periodo de incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería y es verdad que los datos están ahí, ¿no? Ha habido en estos últimos periodos más de 3.000 solicitudes de incorporación de jóvenes y de hombres y mujeres y muchos de ellos en el sector de la ganadería. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto y la clave sigue siendo la de hace 20 años, el precio. Teniendo un precio rentable por nuestras producciones, no tendría que cerrar nadie. Y además los jóvenes que se han incorporado a esta actividad, la administración tiene que darle al gobierno una garantía de que de que su explotación va a ser rentable económicamente. Y eso pasa, reitero otra vez más, por el cumplimiento de la ley de la cadena, porque los consumidores lo estamos pagando en el mercado. Se está hablando durante las últimas semanas de un posible desabastecimiento en algunos productos en el supermercado, ¿no? Por ejemplo, citabas también la leche, se ha hablado mucho del producto de la leche. ¿Crees que puede haber riesgo de ese desabastecimiento? Por ejemplo, hace unos días también hablábamos con la organización Asaja y nos decía que sí, que podía haber riesgo. Bueno, el riesgo siempre es libre, ¿no? Yo no quiero ser alarmista. Pienso que no tiene por qué haber
desabastecimiento de ningún producto si se ponen los mecanismos encima de la mesa que hay que poner, ¿no?, de forma urgente. También estamos viendo últimamente, y vuelvo otra vez al sector del pollo, a decir, bueno, nosotros tenemos conocimiento que hay granjeros que nos dicen que si antes metían 4 o 5 partidas de pollos anuales en sus granjas, pues ahora o van a tener que reducir o dejar de meter, porque al precio que están vendiendo es imposible criar esos animales, porque pierden mucho dinero. Esperemos que no, esperemos que esa situación no se dé, porque además tenemos una leche y tenemos un pollo de excelente calidad, con unas garantías sanitarias en producción 100% fiables, y esperemos que al final no tengamos que traer estas producciones, que las tenemos nuestras, que son autóctonas de nuestro territorio, y tengamos que traerlas de fuera. Una última cuestión, Elisa. Esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas, estaba en esta casa, en Onda Cero, decía que había preocupación, ¿no?, en el Gobierno por esas movilizaciones que ya se han anunciado o que se están preparando de diferentes sectores, también en el campo. Precisamente Asaja también decía que volverán a salir a la calle para movilizarse por la situación del campo. Te pregunto a ti, desde UPA, no sé cómo veis la situación, si también planeáis o tenéis previsión de volver a concentraros en la calle, como habéis hecho ya en múltiples ocasiones. Sí, nosotros siempre que sea necesario lo haremos. Tanto el Ministerio como la comunidad autónoma tienen las reivindicaciones nuestras y tienen nuestros estudios de cómo están los sectores y lo que hace falta para que esto tire para adelante, y evidentemente si hay que salir a la calle, claro que vamos a salir. Nosotros siempre hemos sido primero, antes y ahora, de sentarnos, plantear las situaciones y negociar, pero al final si hay que salir a la calle, pues claro, estaremos al lado de los agricultores, los ganaderos y por supuesto en unidad de acción con otras organizaciones y con las cooperativas del sector. Esto últimamente así se ha hecho y así se hará, siempre que tengamos unas reivindicaciones claras y que nos manifestemos pidiendo lo que consideramos que es justo. Si no se cumple, no se ponen medidas para que esa ley de cadena alimentaria se cumpla, ¿cómo pueden ser los próximos meses para el sector? Porque la situación, como decimos, no, el contexto no es nada fácil. ¿Cómo ves el futuro más próximo? Pues el futuro más próximo es incierto. Lo veo con incertidumbre, porque esa es la clave, es que ese es el mecanismo. Es que no tendríamos que estar hablando de que las explotaciones no son rentables, no tendríamos que estar hablando de que tenemos que manifestarnos y salir a la calle. De lo que tenemos que hablar y lo que tienen que hacer es que esa ley se cumpla. No estamos pidiendo unas ayudas extras, que por cierto se han dado tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma, pero no estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo ahora mismo, por ejemplo, que venga una próxima reforma de la PAC que tenemos en el 2023, que llegue de verdad a los productores, a los agricultores y ganaderos, a los profesionales de este sector, y que se cumpla esa ley de la cadena, porque no hace falta que ningún gobierno, ni Europa, ni el Ministerio, ni la comunidad autónoma inyecte subvenciones y subvenciones. Lo que hace falta es tener ese precio que me sea rentable, y para eso solamente hay que cumplir esa ley de la cadena, porque vuelvo a reiterar una vez más, es que el dinero no hay que traerlo de ningún sitio, que ya lo estamos pagando los consumidores. Entonces, que se pongan esos mecanismos encima de la mesa de control y que el que incumpla esa ley de la cadena se le sancione de verdad. Pero lo que no puede ser es que si yo incumplo esa ley y con eso estoy ganando 100.000, luego me sancionen con 20.000, porque al final voy a seguir incumpliendo, porque voy a seguir ganando dinero. Entonces, ese es el mecanismo que tiene que funcionar, esa ley, que para eso se ha hecho y para eso la hemos defendido. Y esa es la única ley que puede ser en la protección de nuestros agricultores y ganaderos. Bueno, todo el mundo sabe, todos los oyentes saben que hay un desequilibrio, ¿no?, tremendo entre lo que se les paga, ¿no?, a los productores, a la agricultura, al ganadero, y luego lo que pagamos en el supermercado. Desde luego, eso, la prueba es evidente y solo hay que entrar en un supermercado, eso es así. Por cierto, hablando de ayudas, Elisa, las ayudas por Filomena, el año pasado, no sé si se han recibido ya, se están empezando a recibir. Pues sí, en principio la previsión era pagar ahora en septiembre esas ayudas, y bueno, pues al final no terminamos de agotar todo el montante de dinero que había. Es verdad que en aquel momento se veían muchísimas miles de hectáreas afectadas. Al final la ayuda, como bien sabéis, llega a la gente que ha tenido que cortar el árbol por abajo o por las cruces, y bueno, pues no fueron tantas las hectáreas solicitadas de esa ayuda, se van a empezar a pagar ahora,
Ese es el dato que tenemos de la consejería. Y bueno, pues ahí también en ese olivar, pues también necesitamos que llueva, porque si no el árbol va a recuperar más lentamente y peor. Pues veremos también cómo se va desarrollando estos días y estas semanas. Elisa Fernández, una de las portavoces responsables de UPA en Castilla-La Mancha, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, buenas tardes.